En la ciudad más brillante y desigual del país, donde los rascacielos tocaban las nubes mientras los callejones dormían en la miseria, vivía Alejandro Montenegro, uno de los millonarios más influyentes del mundo financiero. Su nombre aparecía en revistas, portadas de negocios y eventos exclusivos. Pero detrás de la fortuna, los trajes hechos a medida y los autos de lujo, Alejandro cargaba un vacío imposible de llenar: la muerte de su esposa, Valeria. Valeria no solo había sido el amor de su vida, sino también su ancla emocional. Su sonrisa iluminaba incluso los días más oscuros. Y entre todos los recuerdos que Alejandro guardaba de ella, había uno que jamás se apartaba de su mente: un delicado collar de oro con un pequeño colibrí de esmeraldas, una joya única que él mismo había diseñado para su aniversario de bodas. Cuando Valeria falleció en un trágico accidente, el collar desapareció. Alejandro lo buscó durante meses, ofreciendo recompensas, interrogando empleados, revisando cámaras. Nada. Con el tiempo, el dolor se volvió rutina, pero la herida nunca cerró. Una tarde lluviosa, Alejandro decidió caminar sin escoltas por una zona humilde de la ciudad. Quería respirar otro aire, sentir algo distinto al lujo que lo rodeaba. Las calles estaban llenas de vendedores ambulantes, niños descalzos y edificios desgastados por los años. Entonces la vio. Una niña de unos 10 años, con ropa remendada y zapatos rotos, estaba sentada en la acera vendiendo flores marchitas. Pero no fue su pobreza lo que captó la atención de Alejandro. Fue el collar. Colgando de su cuello, brillaba el mismo colibrí de esmeraldas que él había regalado a Valeria. El mundo pareció detenerse. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Sus manos temblaron. Sus ojos no podían apartarse de aquella joya imposible. Se acercó lentamente, como si temiera que la visión desapareciera. «Niña», dijo con voz entrecortada. «¿Dónde conseguiste ese collar?» La niña lo miró con cautela. Sus ojos eran grandes, oscuros y cansados para su edad. «Es de mi mamá», respondió con voz suave. «Ella me lo dio antes de morir». Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Ese collar pertenecía a mi esposa», susurró. «Yo lo mandé a hacer. Es único». La niña frunció el ceño, confundida. «Mi mamá decía que venía de una mujer buena, que la ayudó cuando no tenía nada». El aire se volvió pesado. Alejandro tragó saliva. «¿Cómo se llamaba tu madre?» «Se llamaba Lucía». Ese nombre no le decía nada, pero el collar no mentía. Alejandro se arrodilló frente a la niña, ignorando la lluvia, el barro y las miradas curiosas. «¿Qué más te dijo tu mamá sobre ese collar?» La niña dudó, como si esas palabras fueran demasiado valiosas para entregarlas a un extraño. Dijo que una señora llamada Valeria la salvó, que le dio trabajo, comida, y este collar para que nunca olvidara que todavía había bondad en el mundo. El nombre golpeó a Alejandro como un rayo. Valeria. Su Valeria. Los recuerdos regresaron de golpe. Valeria solía visitar refugios, hospitales, barrios pobres. Ayudaba a mujeres en silencio, sin prensa, sin reconocimiento. Alejandro siempre estaba ocupado, y ella iba sola. «¿Dónde está tu mamá ahora?», preguntó con la voz rota. La niña bajó la mirada. «Murió hace 2 años. Yo vivo con mi abuela, cuando está bien. A veces no tenemos que comer». Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba. «¿Cómo te llamas?» «Me llamo Sofía». El millonario respiró hondo. Miró el collar una vez más, como si fuera una aparición sagrada. «Sofía, ese collar significa mucho para mí». «¿Sabes cuánto vale?» Ella negó con la cabeza. «Solo sé que era importante para mi mamá». Alejandro sacó su billetera, mostrando una gruesa suma de dinero. «Puedo comprártelo. Te daré suficiente para que nunca vuelvas a pasar hambre». Sofía lo miró, sorprendida, pero luego apretó el collar con fuerza. «No está en venta». «¿Por qué?», preguntó Alejandro, incrédulo. «Porque no es una joya. Es una promesa». El millonario sintió un nudo en la garganta. «¿Qué promesa?».
Mi mamá me dijo que mientras lo usara, alguien bueno volvería a encontrarme, y me ayudaría como Valeria la ayudó a ella. Alejandro cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Por primera vez en años, no era el hombre poderoso de los negocios. Era solo un viudo destrozado frente a una niña pobre con el último rastro de su esposa. Sofía, susurró. Yo soy el esposo de Valeria. Los ojos de la niña se abrieron de par en par. ¿De verdad? Él asintió, incapaz de hablar. Entonces, dijo ella con voz temblorosa, usted es el hombre bueno que ella me prometió. Alejandro se llevó una mano al pecho. Nunca había escuchado algo tan profundo, tan doloroso y tan esperanzador al mismo tiempo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Sofía lo miró fijamente. No quiero dinero. Entonces, ¿qué quieres? La niña señaló su canasta vacía. Quiero ir a la escuela, y que mi abuela tenga medicina. Alejandro no lo dudó. Lo tendrás todo, dijo con firmeza. Educación, casa, comida, futuro. Sofía sonrió por primera vez. Pero justo cuando Alejandro pensó que aquel encuentro era un simple acto de bondad, la niña dijo algo que hizo que su sangre se congelara. Mi mamá también dijo que Valeria no murió como usted cree. Alejandro sintió que el mundo volvía a detenerse. ¿Qué quieres decir? Sofía respiró hondo. Dijo que alguien quería hacerle daño, y que el collar era una prueba. El corazón de Alejandro comenzó a latir con violencia. ¿Qué tipo de prueba? La niña tocó el colibrí de esmeraldas. Mi mamá escondió algo dentro. Alejandro tomó el collar con manos temblorosas. Jamás había sabido que la joya podía abrirse. Con cuidado, presionó una pequeña ranura oculta. El colibrí se abrió. Dentro había un diminuto papel doblado. Su respiración se cortó. Lo desplegó lentamente. Reconoció la letra de Valeria al instante. Si estás leyendo esto, mi amor, significa que la verdad finalmente salió a la luz. No fue un accidente. Confía en la niña. Ella es la clave. Alejandro sintió que su mundo se derrumbaba una segunda vez. ¿Qué más te dijo tu mamá?, preguntó con voz tensa. Sofía bajó la voz. Dijo que unos hombres ricos estaban involucrados, y que usted no estaba a salvo. Alejandro miró alrededor. La calle parecía normal, pero ahora todo le resultaba amenazante. ¿Tu mamá te dijo nombres? Sí, pero me dijo que solo los dijera cuando encontrara al esposo de Valeria. El aire se volvió irrespirable. Dímelos, Sofía. La niña respiró hondo. Uno se llamaba Ramos, y el otro Montenegro. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Ese es mi apellido. Sofía asintió lentamente. Mi mamá decía que la traición venía de la sangre. La lluvia caía con más fuerza. El collar brillaba como un testigo silencioso. Alejandro comprendió que su vida, su fortuna y la muerte de Valeria estaban conectadas a una verdad mucho más oscura de lo que jamás imaginó, y que aquella niña pobre era la única llave para descubrirlo. Con voz firme, miró a Sofía. Desde hoy, no volverás a estar sola. La niña apretó el collar contra su pecho. Mi mamá dijo que usted diría eso. Y en ese instante, Alejandro supo que su destino acababa de cambiar para siempre. Alejandro se levantó lentamente, todavía con el papel en la mano, como si temiera que las palabras de Valeria se borraran si dejaba de mirarlas. La lluvia seguía cayendo, pero ya no la sentía. Su mente estaba atrapada en una sola frase: la traición venía de la sangre. Miró a Sofía con una mezcla de protección y urgencia. Tenemos que irnos de aquí, dijo en voz baja. Ahora. La niña asintió sin hacer preguntas. Estaba acostumbrada a confiar en extraños para sobrevivir. Alejandro llamó a su chofer desde el celular y, en menos de 5 minutos, un elegante automóvil negro se detuvo frente a ellos, contrastando brutalmente con el barrio humilde. Sofía miró el vehículo con asombro. ¿Es suyo? Por ahora, respondió él. Pero lo importante es que te llevará a un lugar seguro.
Durante el trayecto, Alejandro no dejó de observar el collar. Recordaba cada curva, cada esmeralda. Valeria había insistido en que fuera un colibrí porque representaba esperanza, movimiento, vida. Nunca imaginó que también escondería una verdad tan peligrosa. Sofía, dijo finalmente. ¿Tu mamá te explicó por qué desconfiaba de los Montenegro? La niña miró por la ventana antes de responder. Decía que no todos los Montenegro eran malos, pero que uno de ellos quería controlar todo. Negocios, dinero, incluso a Valeria. Alejandro sintió un escalofrío. Su primo, Esteban Montenegro, era ambicioso, frío y despiadado. Siempre había querido más poder dentro de la empresa familiar. ¿Tu mamá trabajó para alguien cercano a Valeria? Sí, respondió Sofía. Ella limpiaba oficinas en una empresa grande. Un día, Valeria la encontró llorando en el baño. Le consiguió trabajo mejor, le dio comida, y ese collar. Los recuerdos golpearon a Alejandro como un martillo. Valeria siempre decía que ayudar a una persona podía cambiar generaciones enteras. Y ahora, frente a él, estaba la prueba viva de eso. El coche se detuvo frente a una clínica privada. ¿Por qué venimos aquí?, preguntó Sofía. Porque tu abuela necesita medicina, respondió él. Y porque quiero asegurarme de que estés bien. Mientras entraban, Alejandro notó a dos hombres trajeados observándolos desde la acera opuesta. Sus miradas eran frías, calculadoras. Su instinto le gritó peligro. Dentro de la clínica, Sofía se sentó en una silla, abrazando su canasta vacía. Alejandro habló rápidamente con el personal, cubriendo todos los gastos sin dudar. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo la niña. Claro. ¿Valeria era feliz con usted? La pregunta lo tomó por sorpresa. Sí, pero también estaba preocupada por algo. Yo no quise escucharlo. Sofía apretó el collar. Mi mamá decía que Valeria tenía miedo, pero que seguía ayudando igual. Alejandro cerró los ojos un instante. Tal vez si hubiera prestado más atención, Valeria seguiría viva. Un médico se acercó. Su abuela está estable. Necesita tratamiento, pero no corre peligro inmediato. Sofía sonrió con alivio. Gracias. Alejandro sintió que una parte de su corazón, rota desde hacía años, comenzaba a sanar. Sin embargo, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. Deja a la niña. El collar no te pertenece. Su sangre se heló. Sofía, dijo con calma forzada. ¿Tu mamá alguna vez mencionó amenazas? Sí, respondió ella. Decía que hombres con trajes oscuros la seguían. Alejandro miró por la ventana. Los dos hombres de antes ya no estaban, pero sentía su presencia. Vamos a casa, dijo. Mi casa es segura. El automóvil avanzó por avenidas lujosas hasta llegar a una enorme mansión rodeada de jardines impecables. Sofía miraba todo como si estuviera dentro de un sueño. ¿Vive aquí? Sí, respondió él. Pero ahora también es tu hogar. Un mayordomo abrió la puerta con sorpresa al ver a la niña. Prepara una habitación para Sofía, ordenó Alejandro. Y avise a seguridad máxima. Esa noche, mientras Sofía dormía por primera vez en una cama cómoda, Alejandro se sentó en su despacho, rodeado de recuerdos de Valeria. Tomó el papel oculto del collar y lo leyó una y otra vez. Confía en la niña. Ella es la clave. ¿Qué sabía Sofía que él aún no? A la mañana siguiente, Alejandro invitó a la niña a desayunar. Ella comía lentamente, como si temiera que la comida desapareciera. Sofía, dijo. Necesito que me cuentes todo lo que recuerdes de tu mamá. La niña dejó la cuchara. Mi mamá guardaba documentos en una caja roja. Decía que eran importantes para Valeria. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Dónde está esa caja? En casa de mi abuela. Alejandro no perdió tiempo. Organizó una visita inmediata, acompañado por su equipo de seguridad. La casa era pequeña, vieja, pero limpia.
En un armario, encontraron la caja roja. Dentro había contratos, correos impresos, fotos, y una grabación de audio. Alejandro presionó play. La voz de Valeria llenó la habitación. Si algo me pasa, es porque descubrí movimientos ilegales dentro de Montenegro Corp. Esteban está involucrado. Quería que firmara documentos falsos. Me negué. Alejandro sintió que el aire desaparecía. La grabación continuó. Lucía me está ayudando a proteger esta información. Si no sobrevivimos, confío en que alguien encuentre esto. Sofía miró a Alejandro. Mi mamá decía que la verdad era peligrosa. Y tenía razón, respondió él con voz grave. En ese momento, un guardia entró corriendo. Señor, tenemos visitantes no autorizados. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, las ventanas estallaron. Hombres armados irrumpieron en la casa. Al suelo. Gritó uno. Alejandro cubrió a Sofía con su cuerpo. No toquen a la niña. Rugió. Una figura apareció entre los atacantes. Alto, elegante, con una sonrisa fría. Hola, primo, dijo. Veo que encontraste el collar. Era Esteban Montenegro. Tú mataste a Valeria, dijo Alejandro, con los dientes apretados. No exactamente, respondió Esteban. Solo quité los obstáculos. Sofía temblaba. Mi mamá tenía razón, susurró. Esteban miró a la niña con desprecio. Entrégame el collar y los documentos, y quizás los deje vivir. Alejandro se puso de pie lentamente. Jamás. Los hombres apuntaron sus armas. Entonces morirán aquí. Sofía dio un paso al frente, temblorosa pero valiente. Valeria decía que la verdad siempre gana. Esteban soltó una carcajada. Las niñas pobres no entienden cómo funciona el mundo. Pero en ese instante, sirenas llenaron el aire. La policía rodeó la casa. Alejandro había activado una alerta silenciosa. Los hombres armados fueron reducidos rápidamente. Esteban intentó huir, pero fue detenido. Mientras se lo llevaban, Esteban miró a Sofía con odio. Esto no ha terminado. Alejandro abrazó a la niña. Sí terminó, susurró. Gracias a ti. Sofía levantó el collar. Mi mamá estaría orgullosa. Alejandro miró el colibrí de esmeraldas, ya no como un símbolo de pérdida, sino como un puente entre el pasado y un futuro que apenas comenzaba a construirse, lleno de verdades, justicia, y una esperanza que, por fin, había vuelto a volar. Alejandro observó cómo los agentes subían a Esteban al vehículo policial. Durante años había sospechado de su ambición, pero jamás imaginó que su propia sangre estaría implicada en la muerte de Valeria. El dolor volvió a golpearlo con fuerza, aunque ahora estaba acompañado de una nueva determinación. Sofía seguía aferrada al collar, como si aquel colibrí fuera un escudo contra el mundo. ¿Ya no nos harán daño?, preguntó en voz baja. Alejandro se arrodilló frente a ella. No mientras yo esté aquí. La niña asintió, pero sus ojos aún reflejaban miedo. Había visto demasiado para su corta edad. Horas después, la casa quedó en silencio. Los cristales rotos fueron cubiertos, los guardias reforzaron la seguridad y la policía se llevó las pruebas. Alejandro se sentó en el sofá del salón principal, con Sofía a su lado. ¿Quieres contarme algo más de tu mamá?, preguntó con suavidad. Sofía sonrió con nostalgia. Le gustaban las canciones viejas. Decía que la música hacía que el miedo se fuera. Alejandro recordó cómo Valeria ponía vinilos los domingos por la mañana, bailando por la casa con una taza de café en la mano. Tu mamá y Valeria se parecían más de lo que imaginas, dijo. La niña levantó la mirada. ¿Puedo quedarme con usted? La pregunta fue simple, pero cargada de emoción. Claro que sí, respondió Alejandro sin dudar. No estás sola, Sofía. Esa noche, mientras la mansión dormía, Alejandro no pudo cerrar los ojos. Caminó hasta el antiguo estudio de Valeria. Todo estaba intacto, sus libros, sus plantas, su escritorio.
En el cajón inferior encontró una libreta que nunca había visto. La abrió con cuidado. Dentro había nombres, fechas, donaciones, direcciones de refugios y notas escritas con la letra elegante de Valeria. Entre ellas, una frase subrayada. Las personas pequeñas hacen cambios gigantes. Alejandro sintió un nudo en la garganta. A la mañana siguiente, decidió actuar. Convocó a su equipo legal y de seguridad. Quiero que toda la verdad salga a la luz, ordenó. Nada de encubrimientos. Horas después, los medios explotaron con la noticia: corrupción en Montenegro Corp. Esteban Montenegro arrestado por fraude y conspiración. Pero Alejandro sabía que aún quedaba mucho por hacer. Sofía comenzó a asistir a la escuela privada más prestigiosa de la ciudad. Al principio caminaba con timidez, mirando sus zapatos nuevos como si no le pertenecieran. No quiero que se rompan, decía. Los zapatos están hechos para caminar hacia tu futuro, le respondió Alejandro sonriendo. Poco a poco, la niña empezó a reír más. Sus profesores notaron su inteligencia, su sensibilidad y su gran corazón. Siempre llevaba el collar bajo el uniforme, como un amuleto secreto. Una tarde, Sofía llegó a casa con un dibujo. Es para usted. Alejandro lo tomó con cuidado. Era un colibrí volando sobre una casa grande. Somos nosotros, explicó ella. Y Valeria nos cuida desde arriba. Alejandro sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero sonrió. Gracias, Sofía. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Un abogado se presentó con documentos urgentes. Señor Montenegro, Esteban no actuaba solo. Hay otros socios implicados. Personas muy poderosas. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué tan poderosas? Políticos, empresarios, incluso dentro de su propia junta directiva. Alejandro apretó los puños. Entonces vamos a derribarlos a todos. Esa misma noche, Sofía tuvo una pesadilla. Gritó el nombre de su madre, despertando a toda la casa. Alejandro corrió a su habitación. Estoy aquí, dijo, abrazándola. La niña temblaba. Soñé que el collar se rompía. Alejandro miró el colibrí de esmeraldas. Mientras la verdad exista, el collar nunca se romperá. Sofía respiró hondo. Mi mamá decía que los secretos pesan mucho. Y por eso hay que sacarlos a la luz, respondió él. Días después, Alejandro recibió una llamada anónima. Deje de investigar, dijo una voz distorsionada. O la niña pagará las consecuencias. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Ni se atrevan. Reforzó la seguridad, cambió rutas, limitó apariciones públicas. Pero el miedo volvió a instalarse en su pecho. Una tarde, Sofía lo encontró mirando por la ventana. ¿Tiene miedo? Alejandro dudó. Un poco. La niña sacó el collar de debajo de su camisa. Mi mamá decía que el miedo se hace pequeño cuando lo compartes. Alejandro sonrió con tristeza. Tienes razón. Mientras tanto, los documentos de la Caja Roja empezaron a revelar una red de corrupción más profunda de lo esperado. Empresas fantasmas, cuentas en el extranjero, contratos manipulados. Valeria había descubierto todo. Ella sabía que su vida corría peligro, murmuró Alejandro. Y aún así siguió adelante. Sofía asintió. Porque ayudar a otros era más importante que tener miedo. Un día, la policía informó que uno de los socios corruptos había desaparecido. Puede intentar huir del país, advirtió el comisario. Alejandro sintió un presentimiento oscuro. Esa noche, la mansión quedó a oscuras por unos segundos. Las luces se apagaron. Los sistemas de seguridad se reiniciaron. ¿Qué pasó? Preguntó Sofía, aferrándose a su brazo. Un fallo técnico, respondió Alejandro, aunque sabía que no era casualidad. Minutos después, una explosión lejana retumbó en el jardín trasero. Los guardias corrieron hacia el lugar. Señor, fue una advertencia. El mensaje era claro, no se detendrían. Sofía temblaba. No quiero que nadie salga herido por mi culpa.
Alejandro la miró con firmeza. Nada de esto es tu culpa. Eres la razón por la que estamos haciendo lo correcto. La niña respiró hondo. Entonces no voy a tener miedo. Alejandro sintió orgullo. Al día siguiente, Alejandro decidió hacer algo inesperado. Convocó a la prensa. Mi esposa, Valeria Montenegro, murió por decir la verdad, declaró ante las cámaras. Y yo no permitiré que su sacrificio sea en vano. Mostró los documentos. Contó la historia de Lucía, de Sofía, del collar. La ciudad quedó en silencio. Miles de personas comenzaron a apoyar la causa. Las redes se llenaron de mensajes, justicia para Valeria. Sofía observaba la transmisión desde casa. ¿Eso es ser valiente? Sí, respondió Alejandro. Eso es honrar a quienes amamos. Sin embargo, los enemigos no habían desaparecido. Solo estaban esperando el momento adecuado. Una noche, Alejandro recibió un paquete sin remitente. Dentro había una foto antigua de Valeria hablando con Lucía, y una nota. Aún sabemos dónde encontrar lo que más amas. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró hacia la habitación de Sofía. No permitiré que te toquen, susurró. El colibrí de esmeraldas brillaba bajo la luz, como si escuchara cada palabra. Y en ese silencio cargado de tensión, Alejandro comprendió que la batalla por la verdad apenas estaba comenzando, y que el destino de Sofía, de Valeria y de toda su familia aún estaba lejos de escribirse por completo. Alejandro no durmió aquella noche. El paquete seguía sobre su escritorio como una amenaza silenciosa. La foto de Valeria con Lucía no era solo un recuerdo, era un aviso. Quienquiera que estuviera detrás de aquello sabía exactamente dónde golpear, en su corazón. A la mañana siguiente, Alejandro reunió a su equipo de seguridad y a las autoridades. No vamos a escondernos más, dijo con firmeza. Vamos a terminar esto. Mientras tanto, Sofía observaba el colibrí de esmeraldas frente al espejo. Por primera vez, no lo veía solo como un recuerdo de su madre, sino como un símbolo de fuerza. Valeria había protegido la verdad. Lucía había protegido las pruebas. Ahora le tocaba a ella proteger el futuro. Cuando Alejandro se acercó, Sofía levantó la mirada. No tengo miedo, dijo. Mi mamá decía que la luz siempre vence a la oscuridad. Alejandro sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Y hoy vamos a encender esa luz. Las investigaciones avanzaron con rapidez. Los documentos de la Caja Roja, junto con las grabaciones de Valeria, expusieron una red de corrupción tan grande que sacudió al país entero. Políticos, empresarios y ejecutivos cayeron uno a uno. Los noticieros hablaban de el caso Montenegro como el mayor escándalo de la década. Pero el enemigo principal aún no había mostrado su rostro. Una noche, Alejandro recibió una llamada. Si quieres que la niña siga viva, ven solo, dijo una voz desconocida. El colibrí sabe el camino. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Cuando llegó al lugar indicado, encontró a Sofía ilesa, sentada en una vieja fábrica abandonada. Frente a ella, un hombre elegante, con una sonrisa fría. Soy el último socio de Esteban, dijo. El que nunca aparece en los documentos. Alejandro dio un paso al frente. Suéltala. Primero el collar, respondió el hombre. Ese pequeño colibrí vale más de lo que imaginas. Sofía se levantó despacio. No es suyo, dijo con valentía. Es de las personas que dicen la verdad. El hombre se rió. Las niñas no entienden el poder. Pero en ese instante, luces azules iluminaron la fábrica. La policía rodeó el lugar. Alejandro había llevado un micrófono oculto. Se acabó, dijo Alejandro. La verdad ya no puede esconderse. El hombre intentó huir, pero fue arrestado. Sofía corrió hacia Alejandro y lo abrazó con fuerza. Ganamos. Ganamos juntos, respondió él. Días después, el país entero celebraba la caída definitiva de la red corrupta. Las cuentas ilegales fueron bloqueadas, los culpables condenados,
y Montenegro Corp se transformó en una fundación dedicada a ayudar a comunidades vulnerables, tal como Valeria siempre había soñado. Alejandro inauguró un centro educativo con el nombre de su esposa. Valeria creía en las segundas oportunidades, dijo durante el discurso. Y hoy, esas oportunidades pertenecen a quienes más las necesitan. Sofía estaba en primera fila, con su uniforme escolar impecable y el colibrí brillando bajo el sol. Mi mamá estaría feliz, susurró. Y Valeria también, respondió Alejandro. Con el tiempo, la mansión dejó de ser un lugar silencioso y triste. Se llenó de risas, de música y de vida. Sofía aprendió a tocar el piano, igual que Valeria. Alejandro volvió a sonreír, no porque hubiera olvidado, sino porque había aprendido a vivir con el amor que quedó. Una tarde, Sofía le preguntó: ¿puedo quedarme con su apellido? Alejandro la miró, sorprendido. ¿Estás segura? Sí, respondió. Porque ahora somos familia. Alejandro la abrazó con el corazón lleno. Entonces, bienvenida a casa, Sofía Montenegro. El colibrí de esmeralda siguió pasando de mano en mano, no como una joya, sino como una historia viva. La historia de una mujer que eligió la verdad, de una madre que protegió un secreto, y de una niña pobre que cambió el destino de un millonario. Años después, Sofía se convirtió en una joven brillante, comprometida con ayudar a los demás. Cada vez que alguien le preguntaba por el collar, ella sonreía. No es un tesoro, decía. Es una promesa. Alejandro, ya con el cabello gris, observaba el jardín donde Valeria solía caminar. Gracias por traerla de vuelta a mi vida, susurraba al viento. Y en lo alto, entre la luz del atardecer, un colibrí real cruzaba el cielo, como si Valeria, Lucía y todos los que creyeron en la verdad siguieran volando juntos. Porque al final, no fue la riqueza lo que salvó a Alejandro. Fue el amor, la valentía y la voz de una niña que se negó a dejar morir la esperanza.